Buenas tardes. Como saben, desde esta misma tarde, ya se pueden consultar en la página web de la Consellería de Sanidad todos los datos de incidencia del coronavirus por municipios. Hemos procedido a ofrecer datos por municipios cumpliendo nuestra palabra en aras de la transparencia y de ofrecer una información más aproximada al territorio. Lo hemos hecho ahora, cuando la incidencia es menor en toda la Comunidad Valenciana y cuando podemos ofrecer, por un lado, la fotografía total de la incidencia acumulada desde el inicio de la pandemia hasta ahora, pero también la fotografía actual con los positivos que se han detectado en los últimos 14 días, donde la incidencia, como se puede ver, es mucho menor. Estos datos se irán actualizando diariamente. Es verdad que tendrán una diferencia de unas 24 horas o 72 horas, dependerá del trabajo técnico que se tenga que llevar a cabo. Hemos querido ofrecerles de esta manera y ahora, además, por una cuestión de prudencia. Como les dije en la anterior rueda de prensa, no los habíamos ofrecido precisamente para evitar estigmatizar después de que nos llegaran casos de ciudadanos y ciudadanas que se habían visto señaladas una vez superada el virus y una vez que se incorporaban a la vida cotidiana. Y lo hemos hecho, evidentemente, para proteger y que no se pudiera generar en los pueblos más pequeños incidencias y para evitar pues, que la transparencia, al fin y al cabo, no fuera sinónimo de alarmismo. Me gustaría destacar algunas de las cifras que muestra esa página web. 454 municipios no han tenido casos registrados en los últimos 14 días. Esto representa el 84%. 26 municipios hay municipios que sí que han registrado casos positivos en los últimos 14 días. En concreto, en Alicante, 26 municipios que representan el 18,4%. En Castellón, 13 municipios que representan el 9,7%. Y en Valencia, 49 municipios. Todos estos, que representan el 18,2%, tienen casos positivos en los últimos 14 días. Solo 11 municipios de toda la comunidad han notificado 5 o más casos en esos últimos 14 días. Voy a describirle por municipios. En Castellón tenemos 133 municipios y 13 han tenido casos positivos. Y en 2 municipios, más de 5 casos. En Valencia, de los 268 municipios que conforman la provincia, 49 han tenido casos positivos los últimos 14 días. Y en 5 municipios tienen 5 casos o más de 5 casos en los últimos 14 días. Y en Alicante, de los 141 municipios, en 26 hemos tenido casos en los últimos 14 días y en 4 municipios 5 o más casos. Y ahora voy a pasar a actualizar los datos. Un día más me gustaría destacar que el número de nuevas altas es 10 veces superior a los nuevos casos por PCR. Nuevas altas desde la última actualización, 247. Acumuladas, 11.649 altas. 89 en la provincia de Castellón, 32 en la provincia de Alicante y 126 en la provincia de Valencia. Nuevos casos positivos confirmados por PCR, 24. 5 en la provincia de Castellón, 11 en la provincia de Alicante y 6 en la provincia de Valencia. 2 casos importados de Estados Unidos. En total de casos acumulados es de 11.160 confirmados por PCR. Tenemos a día de hoy 190 personas ingresadas
16 menos que ayer. Y en UCI tenemos 24 personas, 3 menos que ayer. Por provincias, en Castellón 14 personas ingresadas, 4 de ellas se encuentran en la UCI. En Alicante 62 personas ingresadas, 12 de ellas se encuentran en la UCI. Y en la provincia de Valencia 114 personas ingresadas, de ellas 18 se encuentran en la UCI. El número total de fallecimientos, 7. Uno de ellos en residencia. Por provincias, 1 en la provincia de Castellón, 1 en la provincia de Alicante y 5 en la provincia de Valencia. Altas de profesionales sanitarios, 26. Total, altas dadas de profesionales, 2.188. Y total de profesionales sanitarios positivos en estos momentos, 524. El dato de residencias en este momento es el siguiente. Positivos en 73 residencias, una menos que ayer. 8 en la provincia de Castellón, 31 en la provincia de Alicante y 34 en la provincia de Valencia. Y las residencias bajo vigilancia activa del personal sanitario, 28. En la provincia de Castellón, 8, en la provincia de Alicante, 7 y en la provincia de Valencia, 13. Y ahora ya damos paso a los medios de comunicación para que nos formulen las preguntas que consideren oportunas. Y empezamos con las preguntas de Tania López desde Valencia Extra. Buenas tardes, consellera. En primer lugar, quería saber si se está conociendo ya la trazabilidad de los contagios nuevos. Sí, por supuesto. En el momento da positivo mediante PCR un caso que se ha puesto en contacto o bien con salud pública o bien desde atención primaria y se ha detectado o se ha confirmado que es positivo, automáticamente se le hace un cuestionario a esa persona para que nos pueda indicar cuáles son los contactos que ha tenido en los últimos días desde que empezó a tener los síntomas, para poder saber pues las personas que han podido entrar en contacto, ya sea en el mundo profesional o laboral o en el entorno familiar, y ya nos ponemos en contacto también con todos ellos. Y después quería saber, ya que se ha publicado el listado por municipios, si son datos positivos para que toda la Comunidad Valenciana pueda pasar la fase 2. Bueno, yo creo que usted puede entrar a la página web, los datos que yo le he facilitado, y yo creo que hay uno que es pues muy positivo, y es el hecho que 454 municipios no han tenido registrado ningún caso en los últimos 14 días. Y eso representa el 84% del total de municipios de la comunidad. Muchas gracias. Pregunta des d'Apunt, Fàtima Palmer. Hola, consellera, bona vesprada. Bona vesprada. En primer lloc, ja que tenim les dades per municipis, ens havia cridat l'atenció el municipi de Borriana, quina és la seva situació, és un dels que més casos té. Si se sap si va haver algun focus de contagi o com ha evolucionat i com està ara en aquests moments. Bueno, Borriana ha sido una ciudad a la que se le ha hecho un seguimiento como al resto, y por tanto Salud Pública tiene toda la información de cómo se ha podido producir esos contagios para poder seguir la trazabilidad como he indicado, como en otras ciudades donde también ha podido ocurrir lo mismo. Té un cas elevat, un nombre de casos elevats. Se sap la causa, algun focus de contagi? Bueno, yo creo que yo ahora no le puedo facilitar esa información de cuál ha sido la causa. Eso es lo que siempre intentamos estudiar, y sobre todo esa información al final nos la da el hecho de que nos pongamos en contacto con todas las personas que han podido tener o estar próximos a una persona que se ha contagiado. I per altra banda voldria preguntar-li també de cara a la fase 2 si consideren que finalment aconseguiran totes aquestes mesures de flexibilitat que demanaven, inclosa la mobilitat interprovincial. No, la movilidad interprovincial, de momento el Ministerio no la va a autorizar en ningún caso dentro del territorio nacional, entendiendo que en estos momentos no se da la situación como para abrir esa interconexión. Nosotros sí hemos pedido al Ministerio, en cualquier caso, que en la medida que sea posible pudiéramos tener desplazamientos a segundas residencias. ¿Y considera que será factible? Pues vamos a ver, es difícil.
Es difícil, pero sí lo hemos solicitado pensando que hay personas que tienen segundas residencias en pueblos que están a lo mejor a 20 o 25 kilómetros, pero que ya forman parte de otra provincia, ¿no? Serían en tot cas pobles limítrofs entre províncies. No se trata ya que sean limítrofes, pueden estar más distanciados. La cuestión es que yo pueda desplazarme a mi segunda residencia. Estefanía Pastor, de Valencia Plaza. Buenas tardes, consellera. Buenas tardes. Hablando de la trazabilidad, quería preguntarle en primer lugar si han empezado ya a contratar a los 1.210 rastreadores que el otro día anunció y cuántos se han incorporado ya a sus puestos en el caso de que se haya empezado a contratar. Pues sí, en el caso de los administrativos se ha incorporado ya 1/3, en el caso de los celadores también se ha incorporado 1/3 y en el caso de, no me acuerdo otra figura, pero bueno, se están contratando, pero en esas dos categorías sí que recuerdo que se había contratado ya 1/3. Y por otro lado, quería preguntarle por el documento que retiraron la semana pasada para iniciar la desescalada quirúrgica. No sé si han vuelto a dar directrices para recuperar la actividad quirúrgica en los departamentos. Quiero decir que no era urgente, pues ambulatoria y de otras características, y si hay una fecha prevista para iniciar esa desescalada quirúrgica. Bueno, ya se ha remitido el documento, evidentemente, a los departamentos. Lo que se remitió por error era un borrador que se ha completado y que ya lo tienen todos los departamentos para que puedan ya tomar decisiones tanto respecto a la desescalada en atención primaria con la apertura de consultorios, como también por parte en hospitalaria para la incorporación ya de avanzar en las intervenciones quirúrgicas que no estaban, que se tienen que empezar a programar y otras cuestiones. Ese documento pues ya es el documento de trabajo de todos los departamentos de salud. Perfecto, gracias. Carlos Navarro, del diario.es. Hola, consellera. Buenas tardes. Buenas tardes. Parece que hay noticias de última hora. Parece que va a comparecer esta tarde el ministro Illa junto a Fernando Simón. Parece que van a anunciar ya qué comunidades pasan a la fase 2. No sé si nos puede confirmar algo, porque parece que ya ha trascendido que la Comunidad Valenciana sí que pasaría en bloque a la fase 2. No sé si nos lo puede confirmar, porque entiendo que es una información que deben tener. No le puedo confirmar ahora mismo nada. ¿Y puede confirmar si se anuncia esta tarde? En la comparecencia que va a haber esta tarde a las 8:30. Me imagino que el ministro va a comparecer, pero tampoco tengo la información en estos momentos de qué es lo que va a trasladar el ministro en su rueda de prensa. Vale, esa sonrisa parece que puede ser indicativa. Ya eso lo dejo a su interpretación. Vale. Y la siguiente pregunta era sobre el tema de Ribera Salud. Quería pedirle una valoración de qué le parece, al parecer, 60 sanitarios que trabajan para la sanidad valenciana se hayan desplazado a un municipio de Torrejón a hacer un informe o un estudio de seroprevalencia, y qué mecanismos, si esto fuera así y se confirmara, de que están esperando el informe de Ribera Salud, de momento nosotros ¿podrían adoptar algún mecanismo disciplinario? Nosotros de momento somos siempre prudentes y cautelosos. Hemos pedido toda la información a Ribera Salud para que nos determine cuántos profesionales se han desplazado, de qué categorías profesionales, desde cuándo están en Madrid, cuánto tiempo van a permanecer, si se han cubierto ese personal con nuevos contratos y, por supuesto, si ha podido afectar a la prestación de la asistencia sanitaria en esos dos departamentos. Vamos a esperar a que nos responda Ribera Salud, una respuesta que todavía no tenemos. Muchas gracias. Nada. Amparo Coch, de la cadena SER. Hola, buenas tardes, consellera. Buenas tardes, Amparo. Quería pedirle primero dos aclaraciones de dos respuestas que ya ha dado. Respecto a la movilidad interprovincial y lo de las segundas residencias, usted ha dicho que el Ministerio no va a permitir la movilidad interprovincial, que ustedes habían solicitado para que se pudiera facilitar el traslado a las segundas residencias en otra provincia. ¿Eso quiere decir que, aún así, insisten ustedes en esa petición, aunque no se apruebe el Ministerio la movilidad interprovincial general,
quiere decir que sí que podrían hacer esa excepción para la Comunidad Valenciana y no sé si para otras que también nosotros insistimos en ese punto porque además siempre explicamos al Ministerio cuáles son las características de la Comunidad Valenciana en esta movilidad interprovincial, sobre todo pensando que somos además disfrutamos siempre de nuestro Mediterráneo y de nuestra costa, y muchas personas tienen residencia, a veces en el interior, en los municipios más pequeños, pero otras veces en la costa. Y ahora que vienen ya las temperaturas altas, pues la necesidad de que la población pueda desplazarse a esas residencias también de verano y puedan también pues disfrutar de, en fin, después de un confinamiento tan largo, pues puedan disfrutar también de otro ambiente. Y otra aclaración era cuando se ha referido al borrador que les ha pasado a todos los departamentos sobre cómo va a ser la apertura. En lo que se refiere a centros de primaria, esa apertura para que ya fueran los usuarios a las consultas, ¿sería en la fase 2 ya? Bueno, esas instrucciones las tienen ya los departamentos desde esta semana y, por tanto, los departamentos toman decisiones en función también de cómo están viendo la situación y las necesidades de la población. Ya ha empezado inclusive a abrirse consultorios municipales en algunos de esos departamentos de salud y poco a poco, evidentemente, se va abriendo también a la consulta cuando vamos asegurando también que puedan existir, como ya existe en la mayoría de los centros, dos entradas, ¿no? Uno para los COVID y otro para los no COVID, para diferenciar y contar con todas las medidas de prevención de riesgos laborales y de seguridad para también los usuarios y los pacientes que acuden a los centros. Permítame que, como eran unas aclaraciones, querría hacerle otra pregunta. ¿El índice de contagio comunitario actualizado cómo está y a qué creen que se debe el repunte de hace unos días y si los datos que han pasado para la fase 2, usted dijo la semana pasada que los criterios estaban claros, lo que faltaba por saber era la ponderación del Ministerio. ¿Ya conoce esa ponderación? Bueno, lo que estamos viendo ahora es que ese repunte que hubo a principios de semana pues va también ahora mismo descendiendo, desde el día 21 que subió hasta el 1,1, va descendiendo también, y ese es un dato positivo, y la información que cruzamos todos los días con el CAES es una información que estará vigente hasta el viernes, cuando terminemos de cruzarnos todo. Nosotros pues hemos facilitado hasta ahora todo lo que nos han pedido y, por tanto, pensamos que reunimos los criterios. Gracias. Ana Garrido, desde La Razón. Buenas tardes, consellera. Buenas tardes. Yo le quería preguntar por el tema de las franjas horarias, porque el Ministerio deja abierta la posibilidad de que cada autonomía, dentro de que el Ministerio las ha eliminado, excepto para las personas mayores, que cada autonomía establezca franjas horarias. Quería saber si la Generalitat ha pedido mantener ciertas franjas horarias para el resto de colectivos. Bueno, la Comunidad Valenciana pidió en su momento esta franja horaria, sobre todo para los niños, porque entendíamos que las horas que estaban establecidas para los niños y las niñas eran unas horas de muchísimo calor. Es verdad que partíamos las horas de mañana y de tarde, pero ahora, como el Ministerio además ya ha anunciado, a esto no recibimos contestación, pero como el Ministerio ha anunciado que en el momento se pase a la fase 2, ya no existirán franjas horarias para nadie, excepto para los mayores de 70 años, que sí que hay que seguir dejando esas franjas horarias para ellos, igual como va a dejar de limitar el deporte físico, que ya no tendrá que practicarse el no federado, desplazándose solamente 1 kilómetro, sino que se pueden desplazar por toda la provincia, pues entonces quedamos a expensas de lo que ocurra a partir de ahora para que se puedan aplicar esas medidas. O sea, que no hemos pedido ninguna especificidad en concreto, ¿no? No es necesario ya pedir especificidad, que se aplicaría en el caso de que pasáramos de fase, y lo que sí que le digo es que sí le pedimos en su día el cambio de horarios, pero separábamos las franjas, todavía no nos había contestado el Ministerio. Mi segunda pregunta es sobre los centros, pues residencias de mayores, centros de menores. ¿Existe un protocolo para la fase 2? Yo creo que para las residencias de mayores queda para la fase 3, pero quería que usted me lo confirmara. En la fase 2, ¿qué centros se podrán visitar ya? Esta materia la está trabajando evidentemente la vicepresidencia y, por tanto,
podrá darle una mayor información, Mónica Oltra, la vicepresidenta. Estamos colaborando con ellos, con políticas inclusivas, precisamente para ese estudio de esa desescalada que está pensada llevar a cabo también en las residencias y en los centros, tanto de mayores como en el resto. Pero en la fase 2 ellos están incluidos, los centros de la tercera edad. A ver, yo no recuerdo ahora, no tengo todas las medidas de la fase 2, pero en cualquier caso se viene trabajando ya con políticas inclusivas en todo este tema que tiene que ver con el desescalado y las residencias, sean de mayores o no. Muy bien, gracias, consellera. Desde las provincias, Dani Guindo. Hola, consellera, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarle por los distintos frentes judiciales que tiene abierta el personal sanitario contra la Consellería por el tema de la falta de material. No sé si nos podría hacer una pequeña valoración o darnos su opinión de qué le parece. No sé si es una situación que opina que se está judicializando demasiado o entiende un poco el malestar del personal sanitario y entiende que acudan a los tribunales para reclamar pues indemnizaciones o sus derechos. No sé si nos podría decirnos bajo su punto de vista un poco qué le parece esto. Bueno, en primer lugar decir que no se nos ha notificado hasta el momento la existencia de ningún procedimiento penal a la Consellería. Sí que se nos notificó en su día, y ustedes lo saben, expedientes en los tribunales de lo social respecto a asegurar el material necesario a los profesionales, y sobre el resto, mire usted, no opino. Yo creo que cada uno es responsable de dónde quiere plantear la reivindicación o exigir los derechos. Vale, gracias. Y le quería preguntar también, un poco en la línea de lo que preguntaba la compañera antes. Ya se está citando a gente en los centros de especialidades para hacerles pruebas y tal. No sé si hay previsto, como imagino que sí que lo hay en las intervenciones quirúrgicas, algún plan de contención, porque entiendo que todas estas consultas, estas pruebas que han estado 2 meses prácticamente paralizadas, ahora van a venir todas de golpe. No sé si tienen previsto algún sistema o algún refuerzo para aliviar un poco ese primer tapón que se pudiera originar o no. No, por supuesto, todo esto tiene también un desescalado, es decir, no se trata de ahora de poder atender todo lo que está pendiente. Hay una planificación que irán conociendo los ciudadanos porque les irán llamando y atendiendo tanto en las consultas de especializada como para cualquier tipo de intervención quirúrgica o de cirugía mayor ambulatoria. Por tanto, claro que hay un plan y hay una planificación. No podríamos asumir en ningún caso, pensando además que pudiéramos tener algún repunte y que necesitáramos también la capacidad de nuestro sistema sanitario, olvidarnos que todavía estamos viviendo una pandemia, que no hemos terminado. Estamos haciendo la desescalada, pero no hemos terminado todavía de combatir el virus y de desterrarlo. Todavía está entre nosotros. Gracias. Victoria Salinas, de Levante el Mercantil Valenciano. Buenas tardes, consellera. Buenas tardes. Yo quería preguntarle por uno de los datos que acaba de facilitar, de los 24 nuevos casos PCR. Creo que ha dicho que 2 de ellos eran importados de Estados Unidos. No sé si estas personas han llegado a pasar algún tipo de cuarentena, acababan de llegar, o si nos puede dar algún dato más de estos nuevos casos. Estas personas que vienen de Estados Unidos no han venido directamente a Valencia. Han ido a otro aeropuerto y a otro aeropuerto, varios aeropuertos, y luego finalmente han llegado. No sé si han llegado en su vehículo o han podido llegar a través de un medio aéreo, pero en cualquier caso son personas que venían de allí. Pero entonces no han llegado a pasar ningún tipo de cuarentena, ¿entiendo? Entiendo que no. Y sobre todo porque seguramente han hecho escalas en otros puntos y por tanto no sabemos un poco cuál ha sido el recorrido y el iterín que han hecho estas personas.
Y ahora que retomo una pregunta de una compañera, ahora que estamos volviendo a conocer de dónde salen esos nuevos casos y tenemos la trazabilidad, ya sé que desde la Consellería son reacios a comentar o a especificar si está habiendo brotes en algún municipio, como ha comentado ahora de Borriana, pero yo le quería preguntar qué peso están teniendo en esos nuevos casos los centros sociosanitarios, las residencias. No tienen una incidencia especial. Los casos que se puedan producir, muchos casos de esos se producen por el contacto social y en la mayoría seguramente por no haber mantenido las distancias que se recomiendan desde la autoridad sanitaria. Muchas gracias. Vicente Beibís, Valencia News. Hola, muy buenas tardes, señora Buenas consellera. tardes. A ver, mi primera pregunta es respecto, creo que es un dato que le ha pedido una compañera y a mí no lo he escuchado, a ver, igual soy yo el que no lo he escuchado, le hemos preguntado en la compañera y me gustaría saber, ¿sabemos el índice de reproducción básica cómo ha evolucionado? Porque el último dato que dio usted, 0,84, es del 24 de mayo. Eso por una parte, igual que tampoco he escuchado, a ver si yo también soy el que he fallado, en los PCR efectuados en atención primaria, que cuando usted compareció el otro día nos dijo los datos del 11 al 17 de mayo, estamos a 28, a ver si nos los podía actualizar mínimamente porque llevamos casi 11 días de retraso, más que nada para poder seguir un poco la evolución. Muy bien. Muchísimas gracias. De nada. El índice de reproducción todavía no está actualizado en la página web del Ministerio, que sigue estando el 1,1 desde creo recordar, desde el 22 de mayo y estamos pendientes todavía de esa actualización, pero sí que sabemos que ha ido descendiendo. Respecto al número de PCRs, le actualizo desde el 11 de mayo al 26 de mayo, le di el dato hasta el 15, ahora le actualizo lo consolidado. Se han llevado a cabo casos posibles 7.747, PCRs realizadas negativas 6.726, es decir, un 86,8% de PCR sobre el total de casos y el negativo, vuelvo a repetir, 6.726. Vale, muchas gracias. Y ya si me pudiera valorar, y ya acabo con usted, ¿cómo es posible que volvamos a repuntar al número de fallecidos? ¿A qué es debido? Es simplemente eso, si no se hacía una valoración, porque llama la atención que hemos vuelto a subir a 7 fallecidos. Sí, bueno, porque nosotros desde aquí no sabemos cómo evoluciona la enfermedad en personas que están a lo mejor hospitalizadas, tampoco conocemos sus patologías, tampoco podemos decir si esas personas se encontraban ya en la UCI y llevaban una estancia mayor, todo eso no podemos saber, no es que de repente fallezcan, sino que la evolución de la enfermedad y dependiendo pues las patologías anteriores o la situación clínica que presenta en ese momento, pues el desenlace ha sido un desenlace fatal y no nos gustaría volver a comunicar más cifras de fallecimientos. Gracias. Victoria Bueno, de Diario Información. Buenas tardes, consellera. Buenas tardes. Yo insisto en el índice de reproducción básica porque es que cuando quiso pasar de fase, cuando íbamos a pasar de fase, usted aludió a la prudencia. Y precisamente porque había subido de 0,6 a 0,8. ¿Ha bajado como para poder estar en unos niveles mucho menores o no importa ahora que sea mayor de 0,8? Yo lo que le expliqué es que cuando nosotros íbamos a pasar vimos que el índice iba subiendo y teníamos datos, no solamente por el índice reproductivo, sino porque también teníamos los datos de nuevos casos que íbamos detectando. Y por tanto lo que dijimos es que veíamos una línea ascendente, como se confirmó posteriormente hasta llegar al 1,1. Estos días, después de consolidar ese 1,1 que fue el 22 de mayo, hasta ahora vamos comprobando por la información que tenemos, aunque el Ministerio no ha actualizado, que va descendiendo ese índice por debajo del 1. O sea, que no importa tanto que sea superior a 0,8, sino que vaya descendiendo. Exactamente. Igual que nos preocupaba que fuera ascendiendo, es una buena noticia que vaya
descendiendo. No es el único dato que tenemos en cuenta, es un indicativo que lo poníamos en relación con los casos que íbamos detectando. No es un dato aislado, que es el único que nos mide si podemos pasar o no. Por Dios, esto no se interpreta así. Esa es una tendencia que nosotros observamos, pero hay muchos otros factores que intervienen y que intervinieron en aquel momento para ser prudentes. Y ahora, de cara a la fase 2, ¿dónde pondría usted el acento? Porque el número de rastreadores entiendo que están los mismos que no en la tiene fase nada 1, que ver. No es una cuestión de rastreadores, es una cuestión de cuántos casos detectamos, cuántos casos sospechosos hay, de esos casos sospechosos que tienen síntomas, a cuántos les hacemos la PCR y cuántos dan negativo. Eso es lo que nosotros, ese dato nos interesa. Y si en esos que han dado positivo hemos logrado buscar la trazabilidad y tenemos a los contactos bien identificados para poderles hacer el seguimiento, pues eso nos permite y nos da las certezas y las seguridades que se necesitan para seguir en el desescalado. Muchas gracias. De nada. No hay más preguntas. Muy bien, muchísimas gracias a todos y a todas. Decirles y desearles que sigamos con esta corresponsabilidad, que sigamos avanzando y que yo creo que han visto todos ustedes las imágenes del vídeo, que siempre las tengamos presentes porque son situaciones que han vivido valencianos y valencianas que han pasado por la enfermedad y que recordándolo todos los días nos obligue a pensar que si nos cuidamos, cuidamos de los demás. Y gracias a ustedes por compartir, como digo, esta corresponsabilidad, que es de todos.